Bueno, buenas noches. Buenas Soy noches, el Domingo. doctor. Sí, buenas noches, Domingo. ¿Qué tal? Yo soy el doctor Domingo Luis Poser, el médico electrofisiólogo, que trabajo en la ciudad de Corrientes, Argentina, en el Instituto de Cardiología de Corrientes, un centro que tiene muchos años acá en el nordeste de la Argentina. Y tengo el alto honor de ser acompañado por dos grandes médicos, colegas, dos grandes seres humanos extraordinarios, el doctor Mario González en Estados Unidos y el doctor Marcelo Elizari en Buenos Aires. Es muy difícil presentar a estos amigos que tengo esta noche porque con Elizari viene la historia con Rosenbaum, viene el libro de Mi Bloqueo, viene la historia de la electrofisiología mundial, un reconocimiento mundial, un reconocimiento del Congreso de la Ciudad de Buenos Aires, un reconocimiento de toda la colonia, de los médicos, de la comunidad científica. Y Mario también creo que es rosarino, pero ahora él nos va a decir su origen y le va muy bien en Estados Unidos, en Pensilvania, donde está haciendo un tremendo trabajo. Me gustaría, si podemos perder 2 o 3 minutos, sé que Marcelo estuvo primero en el sur y después tiene la oportunidad de empezar en el hospital a trabajar con el doctor Rosenbaum. Si quiere decir 2 o 3 palabras, Marcelo, sería un honor que nos cuente un breve resumen para que la gente que va a escuchar esta grabación, todos saben quién es Marcelo Elizari, pero qué bueno que vos nos diga esta parte de la historia que tal vez mucha gente no conoce, Marcelo. Bueno, gracias, Domingo. Ya lo has dicho, es decir, yo me crié en Neuquén, vine a estudiar a Buenos Aires, a la Universidad de Buenos Aires, me recibí en el año 60, y ahí me incorporé ya al Hospital Ramos Mejía para trabajar con Rosenbaum, y bueno, todo lo que hicimos ahí está, digamos, en lo que tú has mencionado, ¿no es cierto?, en nuestros aportes a la electrofisiología y a la electrocardiografía, plasmados en libros y artículos. Y en lo personal, bueno, para mí fue, digamos, una experiencia extraordinaria el tener un maestro como Rosenbaum y trabajar con un grupo de personas extraordinarias también, con las que compartí más de 40 años, y con Rosenbaum otros tantos, ¿no es cierto?, con una estrecha relación amistosa y en el trabajo y en la investigación, en fin. Todo eso fue para mí extraordinario. Y el producto de todo eso ha sido nuestra escuela, ¿no es cierto?, que tiene su repercusión a nivel nacional e internacional. En la actualidad, bueno, estoy todavía como trabajando en la Academia Nacional de Medicina, fui presidente hasta el año pasado de la Academia, y bueno, en este momento me divierto participando en algunas reuniones, charlas con amigos. Qué grande. Y fuiste con, presidente de la SAC también, Marcelo, ¿no? sí, presidente de la SAC, Sí, bueno, sí. O muchas sea que cosas. Soy también estuviste ahí, sí, señor. profesor emérito, miembro Eso. emérito del American College, en fin. No quiero. Impresionante, Marcelo. Muchas gracias. Y No, por favor. Mario, contanos, que recibiste de médico en Argentina primero, ¿no es cierto? Sí, yo nací en La Plata, lo he escuchado a Marcelo recién, mi mamá nació en La Plata, hija de italianos, y mi papá nació en Neuquén. Y Ah, mira, recién me hago la conexión con Marcelo, mi papá nació en Neuquén, increíble. sí, hijo de inmigrantes españoles, típico argentino, mezcla de Sí. español e italiano. Pero ya de 3 años nos fuimos a Rosario, mi papá abrió un negocio, y bueno, y pudo salir adelante y nos dio buena educación. Él no había podido estudiar más que la primaria, ¿no? Mirá vos. Eh,
Así que yo me recibí de médico en la Universidad Nacional de Rosario en el año 1975. Y bueno, he tenido suerte. Una de grandes privilegios que tuve fue de ir al Hospital Ramos Mejía y fui vicario de cardiología cuando estaba el doctor Rosenbaum como jefe de cardiología, y ahí lo conocía a Pablo, Marcelo, Julio Privisque, Susana Halper. Todos esos fueron mis maestros, pero como eran muy humildes y yo sabía muy poco, yo no sabía qué importante que eran ellos. Así que... Qué bueno. Sí, no, nunca. Claro, Con el nunca lo tiempo, destacaban. claro, con el tiempo me fui dando Claro, cuenta la, claro. la suerte que había tenido. Volví a Rosario, a la Universidad Nacional de Rosario. Tuve también grandes maestros, sobre todo en farmacología. Y a través de ellos me fui a Estados Unidos a hacer investigación básica. Hice electrofisiología básica con el doctor Mario Basalla en Nueva York y bueno, y me fui por un año y nunca volví. Esa es la historia. Mi historia me fue Qué historia maravillosa, también Mario. sin saber bien lo que hacía, pero tuve la suerte que fui a Oklahoma a hacer investigación, a trabajar ya como investigador básico en Sí, electrofisiología, y justo eh, empecé cuando se empezaban a hacer ablaciones. Así que claro. me entrené en Mirá qué ablación. lindo. Sí. ¿Empezaste con la corriente directa o ya llegaste con la radiofrecuencia? Ya cuando yo llegué ya estaban haciendo radiofrecuencia, Claro, pero escuché todas las historias de la, claro. de Yo la- empecé con corriente directa, claro, pero tal vez al mismo tiempo que ustedes porque tardaba en llegar la tecnología acá, ¿no? claro, me contaban las historias Eh, horríficas Bueno, del choque, ¿no? no había que ser tan preciso en el Claro, mapeo. claro. No, no, Exacto. cuando yo llegué ya lo habían refinado, por suerte. Claro, Pero llegué antes del mapeo, todavía sí, no se hacían ablaciones de aleteo, solamente claro. reentrada nodal y vías accesorias. Pero bueno, fue toda una gran escuela también para mí porque aprendí a mapear el concepto Sí. básico del mapeo. Y ahora estás en Pensilvania. Y ahora, sí, pasé 7 años por la Universidad de Florida, en Gainesville, y después me reclutaron aquí en la Universidad del Estado de Pensilvania porque crearon un instituto del corazón y grandes vasos. Y bueno, esto ha ido creciendo muchísimo. Hace 15 años que estoy aquí. Qué lindo. Bueno, gracias a ambos por esa cálida y tan interesante presentación que nos pone en posición. Los amigos de la FIAI nos pidieron que hablemos de las arritmias benignas y malignas. Vaya que es un tema amplio, un tema que tiene todo el tiempo, lo vemos a esta duda en el consultorio, en los pacientes que vamos viendo, en pacientes jóvenes que nos mandan porque tienen extrasístole, desde ese caso hasta un paciente que tiene otros síntomas mucho más graves. Yo empezaría escuchándolo a ambos, cuándo realmente les parece, teniendo la clínica en el medio, solo un electro, eventualmente un Holter, una ergometría, un eco, eventualmente una resonancia, pero siempre basándonos en el electro y en las cosas como en el Holter y el comportamiento en el ejercicio, cuando entendemos que una arritmia ventricular es benigna, que nos tenemos que quedar muy tranquilos y que podemos o no tratar, y si vamos a tratar tenemos que ser benigno con la medicación, beta-bloqueante. ¿Cuándo les parece? Empezaría por Mario, si te parece, que estabas en el uso de la palabra. ¿Cuándo te parece que se da esta condición de una arritmia en la que incluso en la escuela argentina también se llamaba la de Rosenbaum? Hay
varias formas de varios nombres, pero bueno, me gustaría, después lo escuchamos al doctor Marcelo. Mario, a ver, ¿qué pacientes te parece que tienen esta característica? Pues yo empiezo pensando que la mayoría de las extrasístoles ventriculares son benignas, ¿no es cierto? Y creo que eso fue el conocimiento inicial cuando se empezaron a hacer estudios Holter. Se encontraron que el 50% de los estudiantes de college en Estados Unidos tenían extrasístole ventricular. Entonces, el primer concepto fue que la mayoría de los pacientes, las extrasístoles ventriculares, eran benignas. Por supuesto, eso cambiaba cuando el paciente tenía un infarto agudo de miocardio o una miocardiopatía. Con el tiempo, en Estados Unidos se comenzó a usar antiarrítmicos para eliminar las extrasistolias ventriculares. Y se empieza a usar la procainamida, quinidina, flecainida, etc. Y recuerdo que yo todavía era un becario en el servicio del pabellón Inchauspe, y una vez le pregunté al doctor Roseman, ¿por qué nosotros usamos amiodarona y no quinidina, procainamida? Y el doctor Roseman me contestó, porque si no los pacientes no vuelven al consultorio. Él sabía ya que esos pacientes morían. Y después con el tiempo el case study en Estados Unidos demostró que fue un error tratar de eliminar las extrasístoles ventriculares con esas drogas, ¿no es cierto? Eso cambió mucho. Ese miedo de eliminar las extrasístoles ventriculares con el tiempo se fue, y ahora estamos en presencia del concepto que hay que eliminar las extrasístoles ventriculares, porque si no, el paciente puede desarrollar una miocardiopatía. Para resumirlo, para hacerlo más simple, creo que lo que tenemos que pensar es que el electro es una parte, pero por otro lado necesitamos el eco, ver la función ventricular, en algunos casos necesitamos la resonancia magnética, y sobre todo analizar la morfología de las extrasístoles. Si la extrasístole es del tracto de salida del ventrículo derecho, en general esas extrasístoles van a ser benignas. Si las extrasístoles se originan cerca del anillo mitral o tricuspidio, que fue lo que el grupo del Inchauspe denominó extrasístoles wolfianas, también tienden a ser benignas. Pero bueno, esto está en revisión. Yo creo que se ha exagerado mucho la necesidad de hacer ablación de extrasístoles ventriculares simplemente por la frecuencia en el Holter. En el Holter sabemos que un día el paciente puede tener muchas extrasístoles, en otro día las extrasístoles disminuye la frecuencia, y entonces tenemos la situación en este momento que se dice, bueno, entre el 15 y 25% de frecuencia hay que eliminarla, pero si no el paciente puede desarrollar una miocardiopatía. Después, como se vio que solamente con un 6% de extrasístoles ventriculares también puede producir miocardiopatía. Entonces, es muy, muy confuso. Lo importante es ver al paciente. Si el paciente es asintomático y la función ventricular es preservada, creo que viendo al paciente una vez al año y repitiendo el eco es suficiente si es asintomático. Mario, muy brevemente. Me parece que puede generar una confusión porque claro, la flecainida y todas esas drogas en pacientes post-infarto aumentaron la mortalidad, pero en esta parte estamos hablando de pacientes jóvenes sin cardiopatía, y si comparamos ahí amiodarona con flecainida, ¿cuál te parece que es peor como droga? Si tenemos que usar una droga, ¿sigue siendo la flecainida una droga peligrosa en pacientes con corazones normales? ¿Y sigue siendo la amiodarona una buena droga en un paciente joven con el riesgo de efectos colaterales a largo plazo y todo eso? Claro, muy buena pregunta. Lo que hablamos antes de flecainida es en paciente postinfarto. Claro. En el paciente con corazón normal, la extrasistolia ventricular, generalmente se sugiere el beta bloqueante.
Ahora, el beta bloqueante actúa simplemente en pacientes que tienen isquemia miocárdica o que tienen extrasístoles ventriculares por actividad gatillada. Claro. En los otros pacientes el beta bloqueante no va a funcionar. Los electrofisiólogos lo usan porque después es una excusa para hacer una ablación, pero realmente el paciente que tiene corazón normal, con extrasistolia ventricular, y es sintomático, siente las palpitaciones, en primer lugar le tenemos que explicar al paciente que su pronóstico es benigno y que generalmente si acepta las palpitaciones con el tiempo no las sienten más. Pero si le siguen molestando, flecainida y propafenona son buenas drogas en esos pacientes. La amiodarona ya no, en un paciente joven, yo creo que si no ha respondido a flecainida o propafenona, tiene sentido ya pasar a la ablación. Sí, sí es sintomático. Excelente. Marcelo, Sí. con esta base, ¿qué agregarías? ¿Qué opinión te merece este punto de la conversación? Bueno, en principio, cuando un paciente viene a la consulta por extrasístoles, es decir, lo primero que uno tiene que averiguar, ¿no es cierto?, es decir, la historia previa del paciente, ¿no es cierto? Es decir, puede que la arritmia, digamos, la tenga desde muy chico, ¿no es cierto?, por alguna de las que denominamos arritmias idiopáticas, ¿no es cierto?, la del tracto de salida, la del anillo mitral, especialmente, son, digamos, las que, digamos, por definición son las más benignas, ¿no? Pero en principio lo que hay que investigar siempre cuando un paciente concurre con palpitaciones y de una arritmia que no la tenía antes, es descartar algún proceso que haya desencadenado la arritmia. Por eso siempre yo investigo si existe algún antecedente de infección viral, ¿no es cierto?, en los últimos tiempos, porque me encuentro con casos en donde la arritmia es consecuencia de una miocarditis y una miocardiopatía postviral. Así que bueno, eso es lo más importante, ¿no es cierto? Es decir, interrogar bien al paciente. En segundo término, ver la extrasístole y el lugar de origen de la extrasístole. Ver si la extrasístole es una extrasístole angosta o una extrasístole con QRS ancho. Las extrasístoles angostas son absolutamente benignas y de esas prácticamente no existe descripción de una taquicardia a punto de partido de una extrasístole angosta, que son las que nacen en el sistema de conducción. De las extrasístoles anchas ya habló Mario, ¿no es cierto? Y la mayor, digamos, proporción de estas son las del tracto de salida del ventrículo derecho, que en algunas oportunidades pueden ser también malignas, ¿no es cierto? Es decir, no todas son benignas las del tracto de salida. Y existen algunos criterios que indican que esas extrasístoles pueden, digamos, desencadenar fibrilación ventricular o taquicardia ventricular. Eso depende de la morfología, de flexión intrinsecoide, que son algunos marcadores, la anchura del QRS, la ligadura de las extrasístoles. En fin, eso puede indicar de alguna manera una propensión a formas graves de taquiarritmias. En principio, estos pacientes pueden presentarse con taquicardias paroxísticas muy sintomáticos, y bueno, en ese caso vamos a tener que optar por el tratamiento. Si el paciente, lo curioso es que, por ejemplo, las extrasístoles del tracto de salida, uno ve que los pacientes pueden tener miles de extrasístoles y no las sienten. Entonces, la interpretación que uno hace es que la han tenido siempre desde chicos, ¿no es cierto? Claro. Y eso hace que no la perciban. Yo he visto pacientes con 30.000 extrasístoles totalmente asintomáticos, ¿no? Como dice Mario, en principio la tendencia es a no tratarlas. Pero si cuando el número es muy alto, bueno, se corre el riesgo de un ataque de miocardiopatía
y en eso él mencionó un porcentaje de un 20 y pico % de extrasístoles que pueden llevar a la taquimiocardiopatía. Y ahí hay que tener cuidado porque muchas veces no se sabe cuál es, si es el efecto o es la causa, ¿no? Es decir, a veces está la miocardiopatía y la extrasístole es una manifestación de la miocardiopatía. Bueno, después tenemos las extrasístoles fasciculares, ¿no es cierto? Que, digamos, esas son sensibles al verapamilo, que puede ser una terapéutica. Si no responden, son pasibles de ablación. Estas son muy interesantes, las fasciculares, las que nacen generalmente a nivel de la división posterior de la rama izquierda. Yo recuerdo la presentación hace muchísimos años, cuando recién se empezaron a estudiar, la descripción de un japonés que decía que eran células del tipo de la respuesta lenta, ¿no es cierto? Porque, Claro. digamos, había fenómenos de Wenckebach, ¿no es cierto? Y que eran justamente con el verapamilo exagerado, ese fenómeno de Wenckebach, en esa zona de los focos de las extrasístoles. Yo tengo en ese sentido una idea medio exótica, que es que evidentemente son células nodales que se han desplazado por el sistema de conducción hasta esa zona, ¿no? De manera tal que si tienen ustedes ahí células del tipo de la respuesta lenta, cosa que es imposible de creer, Claro. ¿no es cierto?, a ese nivel del sistema de conducción y en el miocardio o adyacente al miocardio ventricular. Después, con respecto al tratamiento, creo que se habló bastante desde la época en que se hizo el estudio CAST, ¿no es cierto? Se aprendió a no usar las drogas de la clase 1 para el tratamiento de las arritmias. Bigger inició aquel famoso estudio CAST, ¿no es cierto?, en donde utilizaron flecainida, encainida, y aumentó tremendamente la mortalidad, así que el estudio tuvo que ser interrumpido. Y ahí aprendimos eso. Y como dijo Mario, nosotros ya lo sabíamos, porque, bueno, incluso antes de que Rosenbaum dijera que la quinidina era fibrilatoria, aunque ahora se le está usando justamente como antiarrítmico en ciertos tipos de tormentas eléctricas, ¿no? Pero eso lo aprendimos con los chagásicos, es decir, cuando venían los pacientes con sus típicas arritmias ventriculares, ¿no es cierto?, polimorfas, con formas repetitivas, complejas y demás. Digamos, después de tratar 2 o 3 pacientes que, digamos, tuvieron un desenlace fatal, aprendimos que no había que usar la quinidina en pacientes con daño estructural, y menos cuando existe cardiopatía coronaria. La combinación de extrasístoles e isquemia es una combinación terrible, ¿no es cierto?, en donde la hipopolarización causada por la isquemia y las extrasístoles gatillan, ¿no es cierto?, todas las formas más malignas de arritmia ventricular. Y yo quiero hacer un comentario con respecto a los beta bloqueantes. Yo utilizo mucho, pero utilizo el Nadolol, ¿no es cierto? El Nadolol, de todos los beta bloqueantes, es el más potente, el que tiene la vida media más larga, no tiene escapes, y realmente yo he visto pacientes con 20.000 extrasístoles que bajan a 12 o 13 extrasístoles en el día. Lo que hay que ver en el Holter es la distribución horaria de la arritmia. Si yo veo que hay pacientes que tienen durante el día, ¿no es cierto?, extrasístoles y formas complejas, etcétera, y de noche desaparecen o disminuyen notoriamente, yo sé que ese paciente va a andar muy bien con un beta bloqueante, y sobre todo con este que yo utilizo, y que me llama la atención que los cardiólogos no hayan aprendido a usarlo. Si yo mando Pero ¿y un cómo lo paciente, consigue, doctor? ¿Dónde lo acá, consigue? Porque no. ¿Hay en sí, Argentina? sí, sí, se consigue. Hay una farmacia que lo trae y lo digamos, fracciona. Se llama Farmacia Santa Catalina. Si lo googlean lo van a encontrar. Y si yo mando un paciente con una taquicardia catecolaminérgica
en consulta a Silvia Priori o a quien sea, o a, ¿qué le va a dar? Le va a dar Nadolol. O sea que indudablemente tenemos que aprender a usarlo. Y con respecto a la amiodarona, sí, yo creo que queda relegada, digamos, digamos, situaciones muy especiales, sobre todo en los pacientes con daño estructural, en donde no podemos hacer otra cosa, indudablemente tenemos que usar amiodarona. Pacientes que no tienen cardiopatía estructural podemos usar flecainida, propafenona y demás. Yo creo que lo más importante es estudiar muy bien al paciente para saber si tiene o no tiene daño estructural. Eso es fundamental. Y de ahí va a derivar el tratamiento. Excelente, doctor. Y ya tiró letra en su comentario para ver cómo reconocemos las arritmias malignas. Pero un poco como para cerrar este tema de benigna, dado que ambos fueron muy claros en el concepto, diríamos que son pacientes muchas veces jóvenes, con un corazón normal, que pueden tener pocos síntomas como palpitaciones, pero no síncope ni cosas más graves. Generalmente tracto de salida, tipo fascicular, como dijo, pero la mayoría aparentemente de lo que acá se dijo, tracto de salida, y que no tiene formas complejas ni en el Holter, ni ese comportamiento, porque yo tengo pacientes con esas formas de extrasístole ventricular y algunos desarrollan una taquicardia ventricular sostenida en la ergometría, por ejemplo, y dejan de tener ese comportamiento benigno. Entonces, estas tienen un comportamiento bueno en la ergometría, desaparecen. Si aparecen en la ergometría, quiero saber si le dice algo a ustedes. En principio, ambos se pusieron de acuerdo que beta bloqueante. Nadolol también para mí es claramente el mejor, pero nosotros no lo conseguimos, pero ahora se abre una ventana para la Argentina, ojo lo que acaba de decir el doctor Elizari, y quería saber si hay muchas veces, los colegas nos mandan para ablación por la famosa carga, que un poco se dijo, pero a ver si hay un número. Entiendo también que dice Mario que esto puede cambiar de un holter a otro, o sea, no tomar una decisión simplemente por un holter. Eso me pareció extraordinario lo que se dijo hoy. Pero si en 2 o 3 holters se repite y hay una carga alta, quiero saber si es por arriba el 15, si es por arriba el 20, en qué momento, a pesar de tener todas estos mensajes de que se trata de una cosa benigna, cuando ya no es tolerable porque tiene 30% y se repite y no desaparece con el beta bloqueante. Arrancamos con Mario, ¿le parece que hay un número en que hace cambiar tu decisión y tenemos que pasar al catéter, Mario? Estamos todavía dentro de las formas benignas. Sí, quisiera aprovechar lo que mencionaste, Domingo, porque es muy importante, y yo me olvidé de decirlo, el test de ejercicio. El test de ejercicio da mucha información. Muchas veces encontramos arritmias malignas durante el pico del ejercicio. Yo creo que eso es muy importante. Arritmias benignas generalmente tienden a disminuir con el ejercicio, y arritmias más malignas que generalmente hay una causa, se exacerban con el ejercicio. Eso puede ser una isquemia subyacente, que no lo conocíamos. Recientemente tuve una paciente con prolapso de válvula mitral, que ahora se llama disyunción mitral, cuando el aparato mitral está separado de la inserción auriculoventricular. Esas son arritmias malignas, ¿no es cierto? En cuanto a la carga, yo creo que se ha exagerado el valor de la frecuencia de la carga. Esos son estudios, se han hecho estudios retrospectivos, y haciendo estudios retrospectivos de pacientes que se le hizo ablación, se pretende entonces hacer una recomendación general. Yo creo que si el paciente
tiene una frecuencia importante de extrasístoles ventriculares. Odio la palabra carga porque es lo que todos usan. Si estoy preocupado, entonces veo al paciente a los 3 meses, a los 6 meses, me fijo en los síntomas, repito un ecocardiograma, pero solamente por la frecuencia de las extrasístoles no creo que hay que decidir la ablación. Sí por la sintomatología y por el pequeño, cuando hay un pequeño deterioro de la función ventricular, no hay que demorar la ablación, ¿no es cierto? Pero simplemente por un número no tiene sentido para mí hacer la ablación. Excelente, Mario. Y Marcelo, Sí. ¿qué opinas sobre? Bueno, coincido. En principio yo hago lo mismo. Es decir, lo primero es repetir el Holter para saber si la arritmia no tiene esta variabilidad que comenta Mario. Si la arritmia es persistente y de alto número, bueno, hay que vigilarla y sobre todo evaluar la función ventricular para ver si hay algún indicio de deterioro de la función ventricular. Si yo no veo deterioro de la función ventricular, el paciente es asintomático, ¿no es cierto? No, yo no hago por el momento nada. Un dato interesante es el siguiente. Si tenemos una chica de 20 años que viene con una extrasístole del tracto de salida y algunas formas repetitivas, pero es totalmente asintomática. Esto lo vi esta semana. Entonces, el planteo era la charla con los padres, es decir, ¿qué hacer? ¿No es cierto? No sé si ustedes tienen experiencia, pero lo que yo he visto es que estas extrasístoles en un embarazo pueden traer problemas, ¿no es cierto? Y hay pacientes que hacen taquicardias ventriculares a punto de partida de estas extrasístoles durante el embarazo. Entonces ahí se me plantea la duda, y digo, ¿qué hago con esto? Porque si en el embarazo me hace una taquicardia o hace taquicardias, voy a tener dificultades para controlarla. Yo me acuerdo que me tocó hace ya muchos años y cuando éramos desprejuiciados con respecto al uso de amiodarona, haber usado amiodarona en embarazadas que tenían taquicardia permanente, ¿no? Claro. Que por suerte me fue siempre bien, pero bueno. De manera que ahí se me planteó la duda y en la charla con los padres decidimos hacerle la ablación a esta chica, ¿no es cierto?, que tenía más de 18.000 extrasístoles en los Holter que se le hacían, ¿no? Si bien no tenía ninguna forma que, digamos, a uno lo preocupara demasiado. Uno de los datos que por lo menos han publicado NODA, Shinichu, etcétera, de cuándo estas extrasístoles se hacen malignas, primero ver la ligadura, ¿no es cierto? La ligadura corta es un indicio de que pueden desarrollar eventualmente formas repetitivas y taquicardias. Segundo, la morfología. Si es ancho el QRS, más de 140, 150 milisegundos, también, digamos, eso está indicando que en el tracto de salida hay algún problema. En general se dice que el corazón está bien, pero si ustedes hacen una resonancia magnética o un ecodoppler tisular e investigan el tracto de salida cuidadosamente, van a ver que ahí hay alteraciones. Si ustedes notan que hay una alteración en el tracto de salida detectable, esas extrasístoles, y que tienen extrasístoles por supuesto, pueden eventualmente ser peligrosas. En los estudios que se han hecho generalmente, digamos, después de ver a los pacientes, ya sea con una fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, y se han ido a analizar qué es lo que pasó, y encuentran estos detalles, ¿no es cierto? Desde ya, es decir, uno, digamos, lo menos que puede hacer es darle, yo les doy un beta bloqueante y les doy nadolol en esa instancia, ¿no? Y después están estos casos muy particulares, como el caso que yo comento, en donde se plantea la duda, ¿no? Es decir, ¿la dejamos a esta chica que el día que se embarace pueda tener problemas o le hacemos la ablación en este momento? Así que bueno, ese es el comentario. Excelente. ¿Eh? ¿Sí? No, ¿Perdón? decía, Ah, no. con respecto a las taquimiocardiopatías,
como dije ya antes también, bueno, hay que ver muy bien cuando uno está evaluando la función ventricular, si la arritmia, si es del tracto de salida, bueno, en general eso no va a ser secundario a una miocardiopatía o una miocardiopatía por miocarditis. Pero tenemos que tener cuidado con eso. Yo veo pacientes que, digamos, bien estudiadas, bien interrogadas, se ve que ya tenían la función ventricular deteriorada y me han venido con el diagnóstico de taquimicardiopatía, y no es así. Muy bien, muy interesante este aspecto que introdujo Marcelo de esto que siempre, incluso en el WOL asintomático, decíamos bajo condiciones especiales. En este caso, él dio el ejemplo de una chica que se va a embarazar, tal vez un deportista o situaciones en que esta arritmia pueda ser eventualmente una complicación a futuro, tal vez claramente acelera la indicación, digamos, de la ablación. Yo me gustaría la opinión de Mario, porque Marcelo un poco dijo que la ligadura corta, el ancho del QRS, también en un momento yo dije la respuesta, y también lo dijo Mario, la respuesta a la ergometría. Lo lógico es que desaparezca, y si no cuando se enciende con la ergometría, o si en el Holter tiene formas polimórficas o eventos de TV no sostenida, etc. Me gustaría un resumen, Mario, de cuándo te parece que ya dejó de ser benigno y entró en lo que se conoce arritmias malignas. Bueno, estamos hablando de corazones estructuralmente normales, ¿no es cierto? Sí, sí. Ya si partimos de un corazón anormal y anormal, es como decía Marcelo, se necesita más que un simple eco y función ventricular izquierda, ¿no es cierto? Hay que analizar un poquito más. La resonancia magnética hoy en día con realce tardío es muy útil en ese sentido. Pero si tenemos un paciente que no encontramos ninguna normalidad estructural, test de ejercicio normal y etcétera, la ligadura es muy importante. Recientemente publicamos un caso de una mujer que venía con síncope recurrente con mis colegas de Argentina, y las extrasístoles ventriculares no traían ningún problema hasta que se acortó la ligadura. Un acortamiento crítico de la ligadura, que generalmente lo hace caer durante el pico de la onda T, incluso un poquito antes, hacía que la paciente hiciera taquicardia ventricular polimórfica y fibrilación ventricular. O sea, la ligadura es muy importante. El origen y el ancho del QRS, si son epicárdicas, tienden a ser más malignas, porque tienen, por supuesto, al ser epicárdicas, tienen un QRS mucho más ancho. Pero en fin, hay que observar al paciente. Con el monitoreo continuo es muy importante. Hoy en día, con la inserción de los loops, se pueden ver qué sucede cuando baja la frecuencia o cuando aumenta la frecuencia. Arritmias, cuando la frecuencia es muy baja o muy alta, tienden a ser de peor pronóstico, ¿no es cierto? Y por supuesto, observar en el Holter cuidadosamente que haya una sola morfología antes de hacer una ablación. Una cosa que veo con frecuencia, el paciente es derivado de ablación, cuando el paciente está en el laboratorio, o no tiene extrasístoles ventriculares, o tiene extrasístoles multiformes, y la ablación no tiene éxito porque no había manera de que tuviera éxito, ¿cierto? Entonces el paciente se le somete a un riesgo innecesario. Así que hay que valorar toda la información que tenemos, como decía Marcelo, pero muchas veces al estudiar el paciente se encuentran cosas que no conocíamos. A veces el paciente tiene una displasia ritmogénica,
el paciente tiene como en Estados Unidos tenemos muchas sarcoidosis, que ustedes no tienen tanto, muchas sarcoidosis, y se encuentra cuando uno le hizo una tomografía de tórax y encuentra adenopatía, o otras miocardiopatías por infiltración, que tienen muchas veces un eco aparentemente normal, Claro. pero son malignas por la normalidad estructural que ya tienen. Mario, mucha Sí. gente que sí, sí, Marcelo, decime. No, me quedó un comentario que hizo Mario sobre el Barlow, las arritmias del prolapso de válvula mitral. Es decir, realmente esas son arritmias muy preocupantes, ¿no? Ese carácter polimorfo que tienen, es decir, son permanentes y, digamos, son las válvulas estas mixomatosas, en donde la interfase entre el músculo normal y el anillo valvular, ¿no es cierto?, tiene mucha alteración desde el punto de vista fisiopatológico, de manera tal que es, digamos, tremenda la cantidad de arritmia que estos pacientes tienen y los rebeldes que son, ¿no? Ahí, hace poco me presentaron un caso en donde, digamos, se resistieron a ponerle un cardiodesfibrilador a una paciente con esto, operada y todo, pero siguió con las arritmias y finalmente murió súbitamente, ¿no? De manera que yo creo que este tipo de arritmia ventricular es un grupo muy especial, ¿eh? Por eso quería hacer este comentario. Muy interesante, la verdad que impactó el desenlace de esa paciente de Marcelo. Mario, decime una cosa, después de tu último comentario, mucha gente que escucha esto se va a preguntar, ¿tengo que hacer resonancia a todo para quedarme tranquilo o a quién le indico la resonancia? Bueno, es cuando uno ve algo que le preocupa, ¿no es cierto? Incluso en mi servicio no le podemos hacer resonancia a todo el mundo, porque el volumen es tan grande y no se puede. Pero siempre hay algo o el paciente tiene historia familiar, de síncope, o algo que podría haber sido muerte súbita, que nunca sabemos bien si la muerte súbita fue coronaria o idiopática. O el paciente tiene, como decía Marcelo, un prolapso de válvula mitral. Otra cosa importante que dijo Marcelo es que la cirugía de la válvula mitral no le quita, no le reduce el riesgo de muerte súbita. Pero yo con mucha frecuencia pido una resonancia. Justamente hace poco tuve una paciente con esa característica, disfunción de la válvula mitral, prolapso de válvula mitral, y bueno, hicimos una resonancia. Por suerte era todo normal. Ella tenía arritmias inducidas por el ejercicio, había tenido un presíncope, ¿no es cierto?, con un ejercicio extremo. Yo le ofrecí el desfibrilador versus nadolol y ahora ella optó por el nadolol. Le he repetido el ejercicio y con nadolol no vuelve a tener arritmias con ejercicio máximo. Pero son decisiones muy difíciles, ¿no es cierto? Esa ya es una buena respuesta, ¿no? Sí, yo creo En que sí. principio. Muchos pacientes, todo depende cómo uno le presente la situación al paciente. Muchos colegas asustan al paciente para que se coloque un desfibrilador. El desfibrilador es muy útil, pero también tiene muchos problemas, tiene choques innecesarios, infecciones, etc. Es una decisión que tenemos que hacerla compartida con el paciente. Uno le tiene que dar toda la información que el paciente necesite y entre el paciente y el médico tiene que tomar una decisión. Es muy difícil. No tenemos todas las respuestas. ¿Puedo hacer un comentario, Domingo? Sí, Marcelo, por favor. Porque están hablando de la prueba de esfuerzo, la ergometría y las arritmias.
una de las, es decir, bastante frecuentes que yo tengo de consultas es de los pacientes que hacen arritmias en la etapa de recuperación, ¿no es cierto? Entonces, mi interpretación es que en pleno esfuerzo, ¿no es cierto? Es decir, y con altos niveles de catecolaminas, la extrasístole o la arritmia está, ¿no es cierto? Pero está enmascarada por la alta frecuencia sinusal. En cuanto baja un poco la frecuencia, ¿no es cierto? Y la ligadura de la extrasístole va a ser menor que el RR de base, es cuando aparece, ¿no es cierto? Y que todavía hay un alto nivel de catecolaminas todavía en la recuperación. Yo a esas, honestamente, también las trato, a esas sí las trato con beta bloqueantes y puedo asegurar que nunca más se ven, ¿no? Cuando están bien beta bloqueados. Porque no sé si tienen el mismo significado que las que aparecen intraesfuerzo, ¿no? Una pregunta. No sé, Mario, ¿vos qué pensás? Sí, sí, estoy de acuerdo. Qué pregunta. En muchos aparece apenas el paciente deja de hacer el ejercicio, baja la frecuencia cardíaca, la alta frecuencia sinusal, por supuesto, prevenía la La reentrada, o aparición. que se manifieste la reentrada. No es que Claro, claro. Inhibición por sobreestimulación. exactamente, Está exactamente. oculta, está Pero oculta. creo que tiene el mismo significado que una arritmia que aparece al pico del esfuerzo. Claro. Bárbaro. Bueno, creo que hicimos un recorrido muy interesante sobre la extrasistolia, sus formas benignas y cómo reconocer las malignas y cómo utilizar los recursos, que Mario estando en los Estados Unidos, que nos dice que no le podemos hacer a todo resonancia, etcétera, valoro muchísimo, porque claramente en ningún lugar podemos hacer tantas cosas y son muchos los pacientes que tienen esta forma de extrasistolia. O sea que el mensaje es que tenemos que ver algunas de las cosas que se dijo esta noche acá, esos mensajes que hacen de que a ese paciente hay que investigarlo más, ¿eh? También me pareció interesante que ambos no se apuran en indicar la ablación, que se toman un tiempo de recorrer un cierto camino para ver el comportamiento con las drogas y hasta con la dieta, ¿no es cierto? Porque por ahí no tuvimos tampoco, hay veces que el paciente deja de tomar alcohol o de fumar y además del beta bloqueante o perder peso, no sé. Marcelo, me parece que ibas a decir algo antes de pasar a otro tema. Sí, ahora me olvidé qué es lo que iba a preguntar. No, tiene que ver precisamente con, es decir, el manejo global del paciente, ¿no? Y con respecto a las arritmias, porque realmente cuando uno habla de arritmia ventricular, es decir, el gran problema que tenemos y lo tenemos que tener inmediatamente en la mente es que no se vaya a morir el paciente súbitamente, es decir, porque sabemos que, digamos, la muerte súbita está precedida indefectiblemente por la arritmia ventricular. Y en los pacientes coronarios, ¿no? Es decir, el cuidado que hay que tener en la medicación. Ahí se plantea el problema justamente del tratamiento y no sé, por ahí Mario puede hacer algún comentario con respecto a la ablación en algún paciente muy complicado, pero si no, ahí no tenemos más remedio que utilizar amiodarona o el cardiodefibrilador. Y el cardiodefibrilador indicado cuando corresponde, pero hay pacientes que tienen muy buena fracción de eyección, etcétera, etcétera. Pero lo que tenemos que vigilar es que no tengan isquemia, ¿no? Y vuelvo a decir lo que comenté antes, la combinación de isquemias, ¿no? Con extrasístoles es terrible. Fíjense ustedes que en el CAST, ¿no es cierto?, se murieron los pacientes. ¿Por qué? Porque eran coronarios. Lo que pasa es que tenían flecainida. La flecainida crea su propio sustrato, ¿no es cierto? Es una droga que deprime la excitabilidad y la conducción. O sea que aún en un corazón normal está creando un sustrato. Si a eso le agregan isquemia, ¿no es cierto?, el paciente hace un desastre. Y eso es lo que pasó en el CAST, ¿eh? Eran pacientes
con extrasístoles ventriculares, coronarios, todos habían tenido infarto, y así es como se murieron, ¿no? Por eso es muy importante el manejo con las drogas, sobre todo, y la asociación del beta, es decir, con Rosenbaum decíamos, arritmia que no responde a la amiodarona va a responder al nadolol y amiodarona, ¿no? Y así era, ¿no? Es decir, el beta bloqueante siempre lo tenemos que utilizar en los coronarios, independientemente de si vamos a usar o no amiodarona o un cardiodesfibrilador, ¿no? Perfecto. Bueno, voy a sacar un poco de la extrasistolia para dentro de lo que incluso encontramos con un electro, el que es tan de moda, que apareció en los últimos años, síndrome de Brugada. Quiero traer este tema a la mesa porque justamente estando Marcelo acá, que tiene una teoría extraordinaria sobre este síndrome, incluso reconocido por los propios Brugada, que lo he escuchado muchas veces, me gustaría que nos cuente un poquitito cómo entiende este síndrome y después con Mario y Marcelo vemos porque cuando nace este síndrome, al comienzo parecía que todos los pacientes tienen que recibir un cardiodesfibrilador y después eso fue cambiando, ¿no? Silvia Priori también tuvo mucho que ver, tal vez, y aparecieron estudios de que no todos los pacientes tienen ese riesgo de muerte. Así que, Marcelo, ¿qué nos podés contar? Y si nos hace una síntesis de lo que da Claro, gusto bueno. escucharte. En principio, bueno, todos saben decir, qué pacientes son los pacientes que tienen este síndrome en cuanto a la edad, el sexo, ¿no es cierto?, el antecedente familiar, etcétera, etcétera. La discusión y el punto al que yo he ido fundamentalmente es a explicar la etiopatogenia, que por supuesto tiene mucho que ver con la manifestación clínica del síndrome. La teoría mía es que la zona en donde está el sustrato del síndrome tiene, digamos, un origen totalmente distinto al resto del miocardio desde el punto de vista de la embriogénesis, ¿no es cierto? Yo, por supuesto, me baso en los estudios de Margaret Kirby, que fue una embrióloga de la Duke University, que descubrió que en el corazón existe esta zona, ¿no es cierto?, del tracto de salida del ventrículo derecho, que está, digamos, en alguna manera o de alguna manera está expresando el rol que tienen las células de la cresta neural que migran al corazón, ¿no es cierto? Ese es el concepto básico. ¿Cómo demostró Kirby que eso es así? Porque, bueno, en animales de experimentación, lesionando la cresta neural, ella reproducía un catálogo de cardiopatías en donde participa el tracto de salida del ventrículo derecho. Le hace el FALO, la atresia pulmonar, el doble tracto de salida del ventrículo derecho, la comunicación interventricular, en fin. Eso es categórico, ¿no es cierto? Entonces, de ahí se me ocurrió pensar que el síndrome de Brugada, que tiene como sustrato esa zona, tenía que ver también con la migración de estas células. Y estas células se expresan a través de la conexina 43, que es la que determina las principales propiedades electrofisiológicas de la zona en lo que se refiere a la conducción, sobre todo. Y lo que yo postulaba era que, digamos, evidentemente, y eso está muy demostrado, existe ahí un trastorno de conducción, ¿no es cierto?, por una distribución anormal de la conexina 43, creando heterogeneidad entre epicardio, endocardio, etcétera, etcétera. Pero el punto más importante, que yo creo que todavía no se ha entendido, es el siguiente. Si todo el mundo está detrás de el gen que produce este trastorno, ¿no es cierto? Y sobre todo lo han, digamos, atribuido a una alteración en el gen que codifica el canal de sodio. Muy bien.
si esto es así, porque solo se manifiesta en ese lugar y no se manifiesta en el resto del miocardio. Es decir, si tenemos un trastorno genético en el canal de sodio, en el corazón, es lógico que se exprese en todo el miocardio. ¿Por qué se va a expresar solo en el tracto de salida? Entonces, ese es el punto más importante, ¿no? O sea que, digamos, esa zona, digamos, tiene un montón de ejemplos en donde el comportamiento es muy especial. Ustedes saben que los hemodinamistas tienen terror por ejemplo, obstruir la arteria del cono. Obstruyen la arteria del cono y se producen arritmias ventriculares o fibrilación ventricular. O sea que eso les está indicando de que es una zona muy particular. Ustedes pueden ocluir cualquier otra arteria coronaria y no les pasa lo mismo. Entonces, eso les está indicando de que esta es una zona muy susceptible y muy vulnerable, ¿no? Entonces, yo en ese sentido puedo estratificar, digamos, el síndrome de Brugada en cuanto a su severidad. ¿Y eso cómo lo haría? Es decir, vamos a una cuestión teórica, una hipótesis. Si yo tomo a 100 individuos, ¿no es cierto?, y les doy agmalina, bueno, voy a tener un altísimo porcentaje que van a ser una respuesta normal a la agmalina. O sea, no sé si, no hace falta que yo lo diga, ustedes lo saben, van a tener un ensanchamiento del QRS, fuerzas que se van a dirigir hacia arriba y hacia la derecha. Precisamente porque se van hacia arriba y hacia la derecha, porque esa zona del tracto de salida es la que más se demora, ¿no? Pero bueno, pero no pasa de ahí. En cambio, si voy a tener un grupo de pacientes o algún paciente que me va a producir un patrón tipo Brugada, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me está indicando esto? Que en ese paciente, es decir, la morfogénesis no fue normal, aunque ese paciente nunca va a manifestar espontáneamente esa alteración. Claro. ¿No es cierto? Entonces lo que estoy haciendo es sacar a flote un trastorno subclínico. Eso se parece un poco, y voy a hacer me voy a digregar un poco. Cuando le vimos a 100 pacientes chagásicos con serología positiva, y un corazón y electrocardiograma normal, y le dimos asmalina, hubo un 15 o 20% de pacientes que desarrollaron alteraciones en el tracto de salida, ¿no? Todo porque se les había dado la asmalina. Y ponían de manifiesto alteraciones, no solo en el tracto de salida, sino en otros lugares del corazón, por el efecto depresor de la asmalina. Y después entonces tendríamos el primer grupo, que es absolutamente normal en cuanto a su morfogénesis, el otro que tiene alteraciones subclínicas, y por último tenemos a aquel paciente que lo manifiesta espontáneamente, que eso nos está indicando un nivel de gravedad mucho más importante. Por supuesto, sabemos que en ese grupo subclínico va a haber algunos que por X circunstancias pueden manifestar, ¿no es cierto?, las alteraciones del síndrome e incluso tener un desenlace fatal, o hacer una arritmia, producto de drogas, ¿no es cierto?, que bloquean el canal de sodio. Es decir, si ustedes bloquean, es decir, estos pacientes que tienen el trastorno genético, ese 20-30%, es decir, seguramente que ese efecto que en el resto del miocardio normal no hace absolutamente nada, en el tracto de salida del ventrículo derecho sí lo hace. ¿Por qué? Porque ya existe una alteración, es decir, es una zona que es distinta y más sensible, ¿no es cierto?, al efecto de cualquier agente como la malina o agente depresor de la conducción, ¿no? Un poco esa es la idea, es decir, la idea fundamental es por qué esa zona es la zona en donde el síndrome se manifiesta, ¿no? Y yo creo que eso Excelente. depende de la migración de esta célula de la cresta neural. Mario, ¿qué podemos agregar después de esta tremenda
teoría, y cómo le ayudamos a los médicos, a los colegas, a reconocer, un poco ya lo dijo Marcelo, pero cómo reconocemos los pacientes con un electro de síndrome de Brugada, quiénes son los que realmente están en riesgo. Bueno, por supuesto no puedo agregar nada a lo que dijo Marcelo. Mi concepción mucho más simple, que creo que puede ayudar a lo que dice Marcelo, es que el tracto de salida del ventrículo derecho, que se desarrolla a partir de la cresta neural, básicamente se acopla al ventrículo derecho tarde, cuando ya el ventrículo derecho ya se está terminando de formar. Y le queda muy poco tiempo a ese tracto de salida que viene de la cresta neural para conectarse con el resto y desarrollar sistemas de conducción al ya estar unido al ventrículo derecho. ¿Sí? Es una zona muy primitiva de alguna manera, y por eso es muy, muy arritmogénica. Lo que describió Marcelo creo que es fundamental, porque primero que la mayoría de los pacientes no tienen anormalidades detectables cuando uno hace análisis genético, y también está la contratapas, creo que se dice. Hay entre 2 y 5% de la población tiene anormalidades en esos mismos canales y no tienen ninguna manifestación de lo que se llama Brugada. Lo que tenemos que entender es que con el tiempo el síndrome de Brugada se ha vuelto más benigno. Y eso se debe a que al principio los pacientes que incluyeron los hermanos Brugada eran los pacientes más enfermos, eran los pacientes que habían tenido muerte súbita o un síncope maligno. Con el tiempo, más y más pacientes se incorporan a esa población por tener un electrocardiograma normal, pero si uno lo sigue, la incidencia de muerte súbita o arritmia maligna es mucho menor que hace 20, 30 años cuando se describió. Entonces hay que tener cuidado en la interpretación y el tratamiento de estos pacientes. Los pacientes que han tenido muerte súbita o una arritmia que produce síncope, claramente se necesitan un tratamiento, porque aproximadamente un 7% de ellos van a tener recurrencia anual de una muerte súbita o arritmia maligna. El paciente que es asintomático y se le encuentra un electrocardiograma anormal que parece Brugada, el riesgo es mucho menor. No es cero, pero es mucho menor. Fundamentalmente esos pacientes hay que evitar que desarrollen fiebre, porque la fiebre rápidamente puede exacerbar las anormalidades en el tracto de salida del ventrículo derecho. Recuerden que la fiebre disminuye la transient inward current. Y bueno, pero no podemos a todos los pacientes que tienen un electrocardiograma que parece Brugada colocarle un desfibrilador, que es lo que se hizo al comienzo, ¿no es cierto? Si el paciente es asintomático, no tiene historia familiar o personal de muerte súbita, muchos de esos pacientes pueden ser manejados con quinidina. Incluso pacientes que necesitan un desfibrilador, se le indica un desfibrilador, muchos de ellos requieren quinidina porque van a tener episodios de taquicardia ventricular polimórfica o fibrilación ventricular. Pero Perfecto. otra cosa quiero decir, que es muy raro que en Estados Unidos veamos pacientes con Brugada. Me causa gracia porque veo en los emails de Cardio Latina, todos hablan de Brugada, pero es muy raro que veamos nosotros. Nosotros leemos unos 200 electrocardiogramas por día en el hospital y es muy raro que veamos un paciente con
un electrocardiograma subjetivo de Brugada, que creo que se debe a la diferente población, mucho más frecuente en Latinoamérica, en Europa, y por supuesto en la China, India, ¿no es cierto? Diferente genética. Pero en Estados Sí, Unidos... puedo hacer un comentario. Sí, No, Marcela. lo que dice Mario es así. Yo no lo comenté, es decir, evidentemente, es decir, la, digamos, mutación genética no está en todos los casos por asombro, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que hace que la cresta neural se exprese bien o mal, ¿no? Y ahí, bueno, Mario, te hago una pregunta. Contigo está, o te he visto publicar con Gutenberg de Groot, un artículo. No sé si la ubicas. sí, Que sí, es sí, sí. bióloga y fue discípula de Margaret Kirby, justamente. Bueno, y ella en el artículo que escribe en un libro de pediatría, que tiene la parte genética espectacularmente bien en las cardiopatías congénitas, habla justamente del tracto de salida del ventrículo derecho específicamente, ¿no? Y ahí lo que tiene que ocurrir es como vos dijiste, es decir, el miocardio se tiene que modificar, tiene que miocardizarse. Y más que factores genéticos, debe haber factores epigenéticos, ¿no? Porque es decir, que puedas tener una alteración sin tener una modificación del gen, ¿no? Y por eso es que notablemente en las zonas asiáticas, es decir, o en esas zonas, es donde más casos hay, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pueden ser situaciones ambientales que modifiquen, ¿no es cierto?, desde el punto de vista epigenético, digamos, la morfogénesis cardíaca, ¿no? Así que bueno, una de las cosas que no mencioné cuando hablaba del síndrome es que es curioso que el tracto de salida no tiene red de Purkinje. Es decir, eso hace, por supuesto, que la conducción ahí sea más lenta. Está medida la velocidad de conducción en el ventrículo derecho y en las zonas del tercio medio para abajo, ¿no es cierto? Supónganse, va a razón de 1 metro por segundo, ¿no es cierto?, la velocidad de conducción en el músculo. Pero en el tracto de salida es de 40 centímetros por segundo, ¿no? Eso está medido. De manera que, ¿por qué es eso? Porque no tiene red de Purkinje, pero tampoco la tiene el lado izquierdo, ¿no es cierto? Tanto es así que hay artículos que dicen right, mid, left, ¿eh? O sea que el derecho, ¿no es cierto?, se encuentra con el izquierdo, diciendo que también hay taquicardias del tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Y yo creo que todo el septum en esa zona está influenciado por esta morfogénesis determinada por la cresta neural. Y digo más, ustedes saben que la Brugada tiene arritmias auriculares en un porcentaje totalmente desproporcionado, ¿no es cierto? Yo no lo mencioné porque no quiero hacer tanto lío, pero la migración de las células se hace por 2 polos. Uno que se llama el polo arterial, que es el que va a formar el tracto de salida y el origen de los grandes vasos, ¿no es cierto? Y el polo venoso, ¿eh? Y el polo venoso es el responsable de las venas pulmonares y de la y del tabique interauricular. O sea que eso explica por qué, ¿no es cierto?, estos pacientes tienen tanto alteraciones a nivel ventricular como alteraciones a nivel auricular, porque tienen la misma, digamos, la misma influencia embriológica, ¿no? Hace poco a una chica joven le implanté un CDI subcutáneo por Brugada y en el mismo procedimiento le ablacioné una taquicardia por la entrada nodal. Claro, bueno, Una cosa que vemos asociación sí, que acaba de claro, decir Marcelo. muy bien, Domingo, porque yo cuando doy la clase de arritmias idiopáticas siempre hago esta pregunta. Es decir, ¿qué gen es el que determina la doble Claro. vía o la doble fisiología nodal? Es decir, ¿existe algún gen o es un problema de morfogénesis? Y ese
nódulo depende estrictamente de Claro, la cresta neural, ¿no es cierto? claro, O sea, ¿qué pasa con el Wolff-Parkinson-White? ¿Por qué no se terminaron de hacer bien los anillos auriculoventriculares o no se cerraron? Es un claro, defecto embriogénico. Ahí no busquen un sí, gen porque no lo van a encontrar. claro, Entonces, todo eso depende precisamente de todo esto. Es decir, el panorama, es decir, que presenta la dismorfogénesis digamos, determinada por la cresta neural, tiene múltiples manifestaciones. Yo creo que las arritmias wolfianas, la del tracto de salida, escúchame, Mario, te hago esta pregunta. ¿Has visto taquicardias de las válvulas pulmonares y del tronco de la pulmonar? ¿Has visto alguna vez? sí, Taquicardias, sí, 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 sí. o extrasístoles Por originadas encima, por encima de la válvula. por encima de Sí, la válvula. Bueno, exactamente, por encima de la eso válvula. depende totalmente de la cresta neural, ¿no? Y yo tengo estudios citológicos en fetos en donde uno ve que las valvas de la pulmonar y el tronco de la pulmonar en el desarrollo es todo músculo. Eso tiene que desaparecer, ¿eh? Tiene que haber un fenómeno de apoptosis que determine la desaparición total de las células en ese nivel o en las valvas aórticas, donde también puede haber músculo cuando no tiene que haberlo. Y yo digo, ¿por qué hay músculo en las venas pulmonares? ¿Por qué quedó músculo en las venas pulmonares? Bueno, eso también depende de la cresta. bueno, la verdad que es increíble la forma en que va llevando esta conversación con estos dos grandes. No nos queda tanto tiempo, así que me gustaría que toquemos otro tema, en este caso cuté largo, hablando de gente joven con riesgo de muerte. Eh, Quería empezar, Mario, a ver qué paciente de este tipo te parece que son de un riesgo muy alto y que deben recibir un cardiodesfibrilador y cuáles no. Bueno, lo importante de recordar en el QT largo es tratar de ver si es QT largo 1, 2 y 3 son los más frecuentes. Sí, QT largo tipo 1 es el más frecuente y el más benigno. Prácticamente 100% van a responder a beta bloqueantes siempre que usemos el nadolol o el propranolol. O sea, beta bloqueantes no selectivos, pero fundamentalmente el nadolol. Incluso pacientes que han tenido muerte súbita con QT largo 1 van a responder al nadolol siempre que no descontinúen el tratamiento. Muchas veces los pacientes no se olvidan de tomar el medicamento, ya eso es otra historia, ¿no es cierto? claro. Pero el QT largo 1 es el más benigno. En la única situación que ellos puedan tener arritmias malignas frecuentemente con el ejercicio sobre todo con la natación, ¿no es cierto? El QT largo 2 también responde a beta bloqueantes. Es el típico caso que describió Wellens hace muchos años, el paciente que hacía síncope cuando sonaba el despertador, con ruidos y todo eso, Claro. también responden a beta bloqueantes. Y el QT largo 3, que es el que en un tiempo se pensó que no respondían a beta bloqueantes porque fundamentalmente tienen arritmias con la bradicardia, también se sabe ahora que responden a beta bloqueantes. En general podemos decir que QT largo, el tratamiento es con beta bloqueante primero. Si no responde al beta bloqueante o el paciente no toma la medicación como corresponde, se puede hacer la denervación simpática de los ganglios estrellados, que tiene que ser hecho por cirujanos que tienen experiencia. Y por supuesto, si han tenido
fibrilación ventricular o paro cardíaco, ¿no es cierto?, el desfibrilador está indicado. La prueba de esfuerzo es muy importante en ver la respuesta, ¿no es cierto?, la mala adaptación, la falta de adaptación del QT al incremento de la frecuencia cardíaca es típico del QT largo. Muchos pacientes pueden tener QT largo, pero el día que uno los vio, le hizo un electrocardiograma, tiene un QT normal, y se puede poner de manifiesto con el ejercicio, o cuando al paciente se le da una droga antiarrítmica que prolonga el QT. Eso lo vemos con mucha frecuencia en nuestro hospital, sobre todo con la administración del Sofran endovenoso para las náuseas, vómitos. Vemos una prolongación excesiva del QT en pacientes que tenían una normalidad subyacente en los canales de potasio o sodio, y la administración de estas drogas puede poner de manifiesto el potencial arritmogénico. Ya lo hemos visto varias veces, lo hemos visto en pacientes que, por ejemplo, dejan de tomar alcohol y hacen una descarga adrenérgica muy importante cuando hacen el delirium tremens y hacen QT largo, increíble, tormentas eléctricas. Hace poco vimos a otra paciente que no se sabía que tenía QT largo y hizo fiebre mediterránea familiar, con dolor de abdomen, y eso le produjo un estallido y fibrilaciones ventriculares. Sí, es bastante complejo, no siempre es simple el diagnóstico del QT largo, un poquito como el Brugada, que tiene una sospecha, ¿no es cierto? Sobre todo en pacientes jóvenes, corazones aparentemente normales, y que hace un síncope raro, ¿no? Que no es el paciente con síncope ortostático neurocardiogénico. Hay que buscarlo. Exacto. Bueno, Marcelo, sí, yo ¿qué nos puede decir? le voy a hacer preguntas a Mario porque él sabe mucho. No, o sea que Qué humilde. la indicación del cardiodefibrilador en el QT largo se hace después que ha tenido ya una sintomatología o digamos, síntomas, digamos, muy importantes. Es decir, nunca indicamos un desfibrilador de manera preventiva, ¿no es cierto? Esa es la idea. Pero bueno, cuando es así, primero va el tratamiento beta bloqueante. Y voy a comentar algo también anecdótico. Cuando Bristol Myers Squibb saca de la venta el Nadolol acá en Argentina, yo lo que utilizaba era propranolol, ¿no es cierto?, para el manejo de estos pacientes. Una cosa que siempre he hecho también es darles potasio, ¿no? Porque, digamos, que no le falte el potasio para que, digamos, no se prolongue más el QT. Sabemos que el potasio es repolarizante. Pero bueno, por ahí no sé si está publicado o no eso. Pero lo que quiero comentar es lo importante de la cobertura permanente del paciente con el beta bloqueante. Cuando yo paso a este paciente, que es un chico joven, ¿no es cierto?, al propranolol, más joven, ya tenía 20 y pico de años, tenía que tomarlo cada 8 horas, que es la vida media, ¿no es cierto?, del propranolol. Se olvidó de tomar una dosis, estaba jugando al póker, tuvo un altercado y se murió. O sea que es muy importante la cobertura. Kumel, que era un fanático del Nadolol, decía que era el único beta bloqueante que no hacía escapes y no le permitía al simpático manifestarse. De manera que, bueno, ese es un comentario. Marcelo, en Sí. tu magnífico libro, que es una Biblia para nosotros, el doctor Lacunzo escribe un capítulo Sí, tremendo de QT, sí, muy sí, recomendable. lógico, sí, sí, sí. Sí, bueno, Bueno, él se dedicó a eso y sí, sí, realmente sabe muchísimo sobre todas las arritmias de origen genético, ¿no? así Sí, es. sí. Muy bien.
Mario, ¿qué nos puede decir esto que está muy de moda, la ablación temprana, muy temprana de la fibrilación auricular? O sea, nosotros teníamos siempre el concepto clínico de que yo mismo tuve una fibrilación auricular allá a lo lejos y me hubieran hecho una ablación innecesaria porque nunca más tuve, digamos, ¿no? Porque no ¿Será que consultaste. tenemos que hacer a todos los pacientes con el primer evento, como está diciendo la literatura? ¿Cuál es tu idea, María? Bueno, es similar a lo que hemos hablado de las extrasístoles ventriculares, del QT largo, del Brugada. Primero estudiar bien al paciente. Eh, 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 Son tantos los pacientes que he visto que había una causa y yo no la conocía. Tenía fibrilación auricular. Mira, para hacerlo más simple, recientemente le hice ablaciones a 2 colegas, los 2 colegas míos, de fibrilación auricular. Volvieron a tener fibrilación auricular después del procedimiento. En uno se le encontró que tenía una isquemia miocárdica que no conocíamos. Se hizo revascularización, stent, y nunca más tuvo fibrilación auricular. El segundo, le hice ablación de fibrilación auricular, volvió a tener fibrilación auricular y encontramos que, después del procedimiento, que la insuficiencia aórtica que tenía había empeorado. Se hace la cirugía, reemplazo de válvula aórtica, no tuvo más fibrilación auricular. Son casos típicos de cosas que uno no conoce y que puede producir fibrilación auricular. Lo mismo pasa con la apnea del sueño, el sobrepeso, la hipertensión arterial, etc. Y en otros casos, la fibrilación auricular es un signo temprano, un poco lo que decía Marcelo, de algo más serio. Hace poco tuve un paciente que le habíamos hecho ablación de fibrilación auricular y al pedirle un test de ejercicio encontramos que tenía una taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica. Entonces la primera manifestación había sido la fibrilación auricular. En los pacientes que vienen, por ejemplo, con sobrepeso, yo siempre le digo al paciente, yo le puedo hacer la ablación siempre que usted pierda peso. Si usted no hace su parte, yo no hago mi parte. Usted hace su parte, yo hago la mía. Pierde peso, pierde 30 libras, entonces hacemos la ablación. Es decir, es un problema médico general la fibrilación auricular. Nosotros creemos, porque pasamos de hacer ablación de vía accesoria, ablación de fibrilación auricular, creemos que es lo mismo, y no es lo mismo. Entonces no tiene sentido hacer una ablación temprana cuando es un procedimiento que puede tener complicaciones. A mí me encanta hacer ablación de fibrilación auricular, eso es otra cosa diferente, pero el paciente puede tener complicaciones, puede tener una perforación, puede tener un accidente cerebrovascular. Es decir, tratar al paciente, primero ver cuál es la evolución clínica de la fibrilación, dejar de tomar alcohol, que acá es muy frecuente, y siempre tratar una droga antiarrítmica primero. Yo siempre les digo a mis colegas, no les va a faltar casos para hacer ablación, pero el paciente es el que tiene que decidir, ¿no es cierto?, cuando sigue molesto y entonces necesita una ablación. Todo eso son todos cuentos, eso de que hay que hacer la ablación el primer día que hacen una fibrilación auricular. No tiene sentido, eso no tiene sentido. ¿Por qué? Marcelo. ¿Por qué? Porque es un procedimiento que sabemos muy poco. Sí, perdón. ¿Sí? Bárbaro, muy bueno lo que comenta Mario. Primero, habría que hacer, a propósito, creo que Domingo dijiste que habías tenido una fibrilación auricular hace mucho tiempo. Hace muchos años. Yo tuve también fibrilación auricular
hace años, me acuerdo, estaba en Europa, y a mí me operaron de un bocio endotorácico, me sacaron la tiroides, estaba tomando levotiroxina y estaba hipertiroideo, ¿no? ¿Por qué? Porque me había crecido otra vez el bocio dentro del tórax. Entonces yo venía tomando la levotiroxina y estaba produciendo otra vez levotiroxina. Bueno, corregí eso y nunca más tuve una fibrilación auricular, aunque ya por mi edad podría tenerla. Pero bueno, es así. Gerardo Nau, Levi, que los conoce Mario, médico del pabellón, tuvieron cuando eran residentes fibrilaciones auriculares. A Nau lo íbamos a cardiovertir en el Hospital Argerich, en esa época yo estaba ahí con Bertolás y demás, o sea que ya íbamos con el cardioversor y retomó el ritmo sinusal de manera espontánea, antes del choque. Nunca más tuvo una fibrilación auricular. Y quedó Levi asustado. tampoco. No, sí. O sea que ese es un ejemplo, ¿no es cierto? Y yo creo que ahí viene un poco la clasificación de las fibrilaciones en vagotónicas y simpaticotónicas. En general, estos episodios aislados son provocados por la fibrilación en crisis de hipertonía vagal. Yo la llamo la arritmia del restaurante. En los restaurantes mucha gente se fibrila y a veces hace síncopes vasovagales con fibrilación auricular. Exacto. Ahora, bueno, esas son situaciones en donde las aurículas están bien, ¿no es cierto? No es necesario hacer la ablación. Acá hay lugares en Buenos Aires donde van con el primer episodio de fibrilación y le están hablando de la ablación, ¿no es cierto? Eso es indignante, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, como dice Mario, hay que ver al paciente globalmente. Es decir, en Estados Unidos tienen el famoso Holiday Heart, ¿no? Que son los que se toman una botella de whisky el domingo y el lunes van al hospital con la fibrilación auricular, ¿no es cierto? O sea que eso es un punto fundamental, ¿no? Y después, bueno, seguir las indicaciones de las guías. En la guía dice que, en principio, si la arritmia se repite, primero no hay que medicarlo, o a lo sumo darle un beta bloqueante, si algunos se lo dan, el famoso bisoprolol está tomando medio mundo. Pero bueno, y ver qué pasa, si vuelve. Yo siempre les doy the pill in the pocket, ¿no? La pastilla en el bolsillo. El que tuvo una crisis, le digo, mire, tenga esto si tiene un corazón sano, porque en general esos pacientes tienen un corazón normal, o les podés dar flecainida o propafenona, y tiene una crisis la valvular. Entonces ese sería el tratamiento preventivo por una eventual futura crisis, ¿no? Si repite la crisis, vamos al tratamiento farmacológico ya preventivo, ¿no es cierto? Y en ese caso podemos usar flecainida o propafenona o el sotalol, ¿no es cierto? Hay un estudio muy interesante en donde mostraron, es decir, esto en Canadá, donde mostraron los efectos del sotalol, la propafenona y la amiodarona comparativamente. Así que bueno, se puede usar cualquiera de estas drogas. Y todo depende de la calidad de vida del paciente. Yo lo mando a ablacionar si el paciente, a pesar del tratamiento farmacológico, tiene una mala calidad de vida. Y eso es lo fundamental, ¿no es cierto? Si yo no lo puedo mejorar, no puede hacer su vida normal, bueno, se tiene que ablacionar. Después de hacer todo lo que dice Mario, adelgazar, cuidarse, etcétera, etcétera. Es decir, corregir todas las comorbilidades, ¿no? Y por supuesto, un tema para discutir que es difícil con esto también es el tema de la anticoagulación, ¿no? Porque ¿cuándo lo vamos a anticoagular al paciente que tiene un episodio o en qué momento? Y ahí, bueno, vamos a utilizar los scores que ya conocemos, el CHADS-VAS, etcétera, ¿no? Y un último comentario, hay un reciente trabajo en donde no sé si están, vos debes conocer, Mario, o también vos, Domingo, el Stop AF y el Early AF, ¿no es cierto? En estos estudios mostraron que en el seguimiento a largo plazo da lo mismo ablacionar que no ablacionar o hacer tratamiento médico.
O sea que no hay diferencias en la mortalidad ni en la morbilidad. Es interesante. O sea que la etapa, es decir, el resultado final es el mismo. Es decir, la mortalidad no se modifica. Entonces, vamos a hacer la ablación cuando el individuo lo podemos aliviar, que por ahí no lo vamos a aliviar porque ya sabemos que hay fibrilaciones, ¿no es cierto?, que no se pueden corregir con la ablación. Hay un estudio bastante reciente, no sé si vos lo viste, Mario, o vos, Domingo, que hacen la resonancia de las aurículas para estudiar el realce tardío. Si vos tenés más de un 37% de daño estructural, la fibrilación, la ablación está, digamos, descartada, por lo menos en este trabajo. Exactamente. Exactamente. Sí, Mario. La ablación Breve, produce, sí. perdón. El paciente tiene fibrosis y la ablación le produce más fibrosis. Claro. Faltan pocos minutos y uno le quería decir que los mensajes que han dado ustedes son extraordinarios y le han dado tanto valor a la clínica y a poder observar al paciente y valor al paciente mismo y respeto al paciente. Esta grabación va a ser pasada en el 10º Congreso Nacional de Arritmia, que es un congreso que va creciendo, creciendo y creciendo. Y está con nosotros Edgardo Chapanic, que no sé si me sale bien el apellido, pero que es el creador de esto. Así que yo no quiero que se me terminen los minutos sin escucharle a Edgardo, si quiere hacer algún comentario, si quiere cerrar esta reunión hermosa que tuve con Marcelo y con Mario. Edgardo, te escuchamos. Buenas noches. Hola, bueno, ¿se escucha mi voz? Sí, ¿no? ¿Verdad? Sí, perfectamente. Mi intención era ser un participante mudo en este meeting. Era simplemente hacer las veces de soporte técnico. Bueno, y ahora Domingo me invita a cerrar, luego de haber tenido el privilegio de siendo participante mudo, pero no sordo. Y escuché, la verdad que unas exposiciones maravillosas. Creo que se pudieron los participantes extender sin las limitaciones que a veces nos pone que hay que entregar el aula. Nada de eso tenemos acá en Internet. Yo solamente quisiera decir que te agradezco a vos, Mingo, por haber hecho esta excelente coordinación activa, y tanto a Mario desde Estados Unidos como a Marcelo acá en Buenos Aires, agradecerles porque nos han llenado de conceptos. Digerir este coloquio, bueno, no es una tarea sencilla porque tiene mucho condimento y de los fuertes. Te dejo a vos, Domingo, las palabras finales. Bueno, gracias, Edgardo. Un placer. Siempre fuiste un motor, un creador de eventos importantes y aquí estamos gracias a vos y cuántas cosas más seguramente seguiremos haciendo con vos. La verdad que esta fue una excelente idea, reconocer a dos grandes argentinos, uno en Argentina y otro en Estados Unidos, muy criterioso, realmente para mí es una fiesta, disfruté mucho porque sentía que estaban diciendo lo que yo quería que digan, digamos, ¿no? Sentía que había un criterio médico que estaba por sobre todas las cosas. Así que como quedan los minutos de cierre, me gustaría que cada uno voy por Marcelo, para que también cierre de su opinión de cómo fue, qué le pareció esto, y cerramos con Mario. No, bueno, desde ya me pareció muy agradable la reunión en primer lugar, donde, como dijiste vos y dijo Edgardo, pudimos expresarnos tranquilamente, libremente, sin tener ninguna limitación, ¿no es cierto? Y poder charlar y disfrutar
es decir, dando nuestras opiniones y compartiéndolas, y sobre todo con mucho criterio clínico. Ojalá que se pueda servir para los que la escuchen en alguna medida. Y por supuesto, felicitaciones a vos, Domingo, por la coordinación y a Edgardo por la idea. Realmente creo que ha sido una reunión magnífica. Excelente, muchas gracias. Mario, tu cierre. Bueno, también yo lo disfruté mucho porque fue prácticamente como una charla de café. Vivimos en un tiempo que estamos siempre apurados, tratando de trabajar y hacer todo lo más rápido posible para poder terminar con tanto trabajo y tanta burocracia. Es lindo pasar un momento tratando de pensar y razonar estos problemas que hacemos a diario. Vos, Domingo, fue fabuloso como manejaste el diálogo y prácticamente nos fuiste llevando para poder expresarnos en estos conceptos que son de práctica diaria. Y Edgardo, que tengo una gran admiración por todo su trabajo, no sé cómo haces todos los días para mantenernos actualizados con la bibliografía por Cardia Latina. Y bueno, Marcelo es uno de mis grandes maestros. Prácticamente todo lo que he hecho se lo debo a él. Uno siempre trata de imitar a la gente que admira y Marcelo está siempre en mi mente, ¿no es cierto? Siempre tratando de mejorar y hacer las cosas lo mejor posible. Les agradezco mucho el momento que hemos pasado. Gracias, Mario. Una de las cosas que no dijiste en tu historia es que un poco tu ida a Estados Unidos y todo lo que has llegado allí a hacer, y lo que alcanzaste, ¿no es cierto?, desde el punto de vista profesional y académico, empezó en el Ramos Mejía después del simposio del año 81, donde se publicó el libro Frontera de la Electrofisiología Cardíaca, y allí había concurrido Mario Vasallo, y ahí se hizo la conexión con él para que Mario fuera a Estados Unidos a trabajar en electrofisiología básica. Así que, en fin, hemos tenido algunos desprendimientos desde el Ramos Mejía. Otro importante es el de Juan Carlos Caschi en Inglaterra, ¿no? Que también fue a parar a Inglaterra a instancias de nuestra gestión. Pero bueno, lo importante es ver cómo han triunfado y cómo han llegado y han desarrollado la profesión con ética y con gran capacidad. Bárbaro, nos pusimos tiernos y emocionados realmente. Muchas gracias. Y a los tres, gracias por su tiempo y gracias por estos minutos que le damos a la comunidad médica, porque finalmente hacemos esto para que va a llegar a mucha gente, gracias a la capacidad de Edgardo, al Congreso, en su parte presencial y en su parte virtual. Esto claramente es una tremenda herramienta. ¿Y quién te dice que no haya una serie 2 como en Netflix, como en todas las cosas que salen bien? Siempre hay algún editor que quiere repetir esto. Hasta siempre, un gran abrazo, buenas noches para todos ustedes y ha sido un placer para mí. Nos Buenas noches, estamos Domingo. despidiendo. Buenas noches. Chao, queridos. Chao, hasta luego. Adiós. Hasta luego, hasta luego. Chao. Un placer.